Viernes, viernes. Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a todos. Ya se viene el superclásico. Ya arranca Pasión Estudio. Y bueno, muchachos, hoy arranca la termeada mundial que no para hasta el domingo. Yo también te extrañé mucho, Fede querido. Hola, Franco da Rosa. El lado azulgrana ya está presente. El decano está llegando. Hola, 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 hola. Franco da Rosa. Epa. Hoy se vienen cosas. Hoy se vienen cositas. Estamos por anunciar algo muy denso. Algo muy lindo. Muy fuerte. Nadie esperó. Voy a decir con estas palabras. Internet hoy se rompe. ¿Vos decís que se rompe internet? Se rompe internet. Se rompe internet porque lo que hoy va a ser anunciado... Es muy loco, ¿verdad? Nadie se espera. 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 Nadie se espera este anuncio que hoy se va a realizar. Así que conectate ya ahora mismo. Hoy también regalamos entrada del superclásico del fútbol paraguayo. Ahí está. Hablando de papeles escribanos, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Excelente. Dale, No, bola, chat, se anuncia algo... Potentísimo. No, potente. Ya está. Van a ver lo que se va a anunciar hoy. Estamos esperando el ok nomás ya de la gente y nuestros jefes. De los jefes mayores. No van el ok los jefes y ni bien podamos ya rompemos internet. Sí, va a ser épico. Yo confío que va a ser épico, ultra épico. Y hoy vamos a hablar de mucho, ¿eh? Hoy vamos a hablar mucho. Acá te paso este para que puedas meterla ya. Dale. Así entonces ya metemos a la gente de TikTok. Se viene un anuncio realmente, dice 1167 días. Días y contando. King Olimpia. Bueno, dice. Bueno, vaya conectándose, muchachos. Hoy. Este voy a ver. Este necesito. ¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Programa por la noche, si le pegué me deben un paxito, dice. No, eso no te podemos decir, pero Bueno. Ficha. No, tranquilo, viejo. Tranquilo. Me estabas comentando una información, mi querido Franco, que tenía que ver con Julio Enciso. Le quitaron la 10, le acaban de quitar la 10 a Julio Enciso, le dieron la 31. Está dentro de los números, dentro del plantel. Va a ser... Bueno, está dentro de la plantilla. ¿Está en el plantel? Está dentro de la plantilla. El Brighton subieron los nuevos números, le quitaron la 10 a Enciso, le dieron la 31. ¿Pero quién tiene la 10? Uno se llama Georgino. ¿Ves Georgina? Tipo, ¿cómo se escribe Georgina? la Es esposa? Georgino. Es seguro la apuesta del Brighton, No ¿será? tengo idea, ¿quién? Búscalo un poco. Georgino. Mirá por ese nombre. No es Georginio. No es Georginio que Georginio. Es New Brighton. Acá está. Router, boludo. Router, pero se puso Georginio ahora Router. Router, boludo. Claro que es Router. ¿Con la 10? Sí, Mirá Router. vos. Y pues se cambió su Claro, nombre. el nombre en el... Ya no pone más Router. Ese cero a la izquierda de Georginio, dice Luis Barreto. Es Router, le conocemos todos a Router. Si vimos los partidos de Brighton, Router es el nuevo 10. Solo que ya no se llama más Router en su camiseta, se llama Georginio. Georginio, no me gusta la verdad, teniendo un apellido Router. Pero bueno, capaz el aura que quiere tener con ese ¿Por qué nombre. ponen publicidad ya ahora? Ok, no YouTube. ¿Y qué vamos a hacer? Hola Marco, Franco, ídolo, ¿qué tal Gabriel? ¿Cómo te va, hermano querido? ¿Todo bien? Hoy quiero escuchar todas sus termeadas de los olimpistas, también de los cerristas, que vayan hablando de lo que genera el superclásico del fútbol paraguayo. Hoy regalamos entradas del superclásico para que puedan preparar ya sus maletas e ir a Ciudad del Este. He visto si quieren viajar en colectivo 120, no sé qué está el pasaje. Pero una entrada full set, como dicen los muchachos. No está mal 120. No está malo. No, pero tenés la entrada gratis, brother. Tenés la entrada, Por eso, es un buen precio, la verdad. Sí, señor. Entradas del superclásico. Estaba hablando Oscar Vicente Scabone
Ya empieza, pero la... Ya empieza. No, la pero. garganteada mutua. No, tampoco tan garganteada, No, pero. pero de cero también gargantea, pero el ex dirigente Olimpia gargantea, que Pete Gil dice que mi época, tal otro dice en mi época ganamos los clásicos, el otro dice yo le rompía en tal época, y todos pues tienen su época. Y todos hablan, pero ¿qué dicen? Dice muy cheto ir en el directo, removido el tema, dice Magoman. Hola, 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 tap, tap a la pantalla, la gente de TikTok que se vaya sumando también hoy. Bueno, Óscar Vicente Scavone, presidente honorario del Club Olimpia, habló sobre las críticas a Richard Ortiz. Y escuchen lo que dice Vicente Scavone y en base a esto vamos a comenzar a hablar y dar nuestra opinión. Porque dice, no coincido con eso. El partido del domingo fue una muestra de la importancia que tiene Richard para el equipo. Creo que es una figura que no podemos discutir. Dice Óscar Vicente Scavone. Gologó, 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 gologó. Vos sabés que yo no voy a hacer gologó, gologó, gologó o glo, 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 o como sea. Pero le voy a dar La razón. la razón a Óscar Vicente Scavone. Yo le voy a dar la razón a Óscar Vicente Scavone. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Olimpia haya tenido a un jugador como Rodrigo Pérez que dio la pelota, que supo cómo salir jugando, Olimpia necesitaba orden el domingo. Perdón, sí, el domingo, ¿está bien? Olimpia necesitaba orden en el domingo ante Recoleta y ese orden le daba a Richard Ortiz. Uno de los peores partidos de la historia de Olimpia ante Recoleta. Y hablando de Olimpia, justamente continuamos el debate con esto, porque dice, yo solo escucho glo, 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 glo. Óscar Vicente Scavone, justamente allá, ahora que llega Coque, dijo que el partido del domingo fue una muestra de la importancia que tiene Richard para el equipo. Creo que es una figura que no podemos discutir. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Coque? Miércoles fue Marcos, dice en el chat. Cheto, miércoles fue, perdón. Es otra. No, pero me dijo que No dijiste, no, dijiste el- no, yo dije lo de... Bueno, primero que nada, hola chat. Y segundo, bueno, para mí lo guardaron a Richard. Sí. Para mí Richard va a jugar el clásico. Para mí Richard va a ser titular en el clásico. La va a renovar después del clásico y va a vivir de jugar clásicos. Perdón. Vos sabés que no creo lo que decís, Franquito. Yo tengo una teoría. ¿Cuál es tu teoría, Coque? Espera. Bueno. ¿Cuál es la teoría de Coque? Yo siento que Richard ¿Se va a retirar? dentro de poco se retira. ¿Cuántos años tiene? ¿33? ¿34? ¿Cuántos O sea, tiene no, Richard? no retirarse, pero sí yo creo que está cerrando un ciclo con Olimpia. Uy. Eso es tu opinión, tu perspectiva. Esa es mi perspectiva. Es mi perspectiva. Yo siento que Richard Está encaminado. está encaminando a... Ahí está. Se está encaminando a retirarse del club, ¿verdad? O sea, no del club, pero sí a Libertad, here A cerrar we un go. ciclo. cerrar un ciclo En Olimpia. en Olimpia. Here we go, Libertad. Bienvenido, Richard T. al Gumarelo. No, pero, muchachos, lo que dice Coque tiene sentido. Tiene sentido. Puede cerrar un ciclo en Olimpia, capaz. Tenga también proyectos en mente el jugador. Porque estar en primera división no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil estar en primera división. Yo creo que lo que más cuesta estar en primera es que si tenés un partido malo, el hate y los comentarios que te llegan. Yo voy a decir algo. Esto va para el olimpista. Bien. Capaz hoy a Richard Ortiz muchos no le quieran. Muchos olimpistas, ¿verdad? Ya no le bancan, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo. Richard Ortiz se retira. Se va de Olimpia. Y es ídolo. Indiscutible. Indiscutible. Es ídolo de Olimpia. No te digo leyenda porque para ser leyenda tenés que ganar la Copa Libertadores. Es un ídolo.
Para mí Richard Ortiz es un ídolo de Olimpia. El día que vaya, siempre se lo va a recordar Richard Ortiz, ¿eh? Siempre. Siempre. Yo le digo algo. Cuando Roque se fue, Richard Ortiz tuvo la misma oferta. La mismísima. Se pudo haber ido también. Él decidió quedarse. O sea, yo digo, los olimpistas vamos a extrañar a Richard Ortiz. Y ahí Magoman dice, dentro de 10 años va a ser DT de Olimpia. Puede ser. Pero es que, Coque, ¿sabes qué pasa? Puede ser DT de Olimpia, ¿por qué no? Claro, claro. Yo creo que Richard Ortiz, después de jugar fútbol, Siga ligado al Club Olimpia. va a seguir ligado al Club Olimpia. O sea, capaz y todo va a ser DT. O sea, Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando un jugador te dio tanto, lo que le falta a Richard Ortiz es esa copa que justamente se le escapa. En el 2013 estaba ya. él en 2013 estaba, pero él se va en cuarto de final. Se van cuartos. Él se va a Toluca en cuarto de final. Él Cierto. no jugó las semis. Cierto. Pero esa copa que le falta a Richard, ¿no? Pero igual, él es el capi. Decime No. algún. Hoy te pido un jugador con la misma característica de Richard Ortiz, porque Rodrigo Pérez no tiene esa característica, ¿eh? No tiene esa característica. Es la misma posición. Me gustó Rodrigo Pérez como jugó. Pero Richard Ortiz. Pero ¿y si tu capitán no se rinde? Por nombre todo el mundo está en los clubes. Yo estoy cansado que por nombre estén ligados a los clubes varios jugadores. Yo no soy olimpista, ¿verdad? En mi caso, yo estoy cansado que varias personas estén ligadas al club y no den más, boludo. Creo que el nombre, todo perfecto, todo bien, que sea el más capo, pero cuando ya no te da, tenés que saber, y es de un gran capitán y de un gran líder, saber cuándo dar un paso al costado. O si no, te va a estar llenando de Derlis, te va a estar llenando de Richard, te va a estar llenando de jugadores que tuvieron su momento y después al fin y al cabo no recupera más nivel y terminan yendo a picada. ¿Cómo le pasa a Cecilio Domínguez? Pachi, estoy cansado, boludo. A mí me pasa eso, no sé si al olimpista le pasa lo mismo. Sí, pero... A ver, ¿qué pasa con Pachi? Pasa que Pachi se va del club de Cerro hoy. ¿Es ídolo? Nadie se muere si se va Pachi. No, ya sé, pero es ídolo. Sí, No. obviamente, ahí, No. ahí pues está. Yo creo que si Richard se va de Olimpia, Richard va a terminar siendo ídolo. Derlis. Va a Ahí ser no. recordado como un Recordado. referente. Referente. Claro. Richard se va como ídolo. Ídolo no. Ídolo Richard para se va mí, como ídolo porque Derlis. Richard es un tipo de las formativas. Es que vos ves la carrera de Richard y... ¿Cuántos equipos tuvo? Aparte de Olimpia. ¿2? Libertad. Libertad de Toluca. Toluca. O sea, Chelsea no cuenta. claro, Chelsea no cuenta porque no se fue. Pero después toda la vida estuvo en Olimpia. Yo creo que va a seguir, en algún momento va a seguir ligado. Los mejores DT son del mediocampo. Y sí, para mí, Richard en algún momento de su carrera, cuando se retire, o va a ser dirigente o va a ser técnico. Tiene pinta de dirigente. Sí. Vos sabés que sí, ¿eh? Tiene pinta de dirigente. Vos sabés que sí. Oscar Vicente Escabones sigue hablando. Ujú. Está hablando justamente con Bruno por la 95.5. Y habla de una información que es muy importante. ¿Por qué? Porque le da esa tranquilidad al hincha olimpista. Porque, ¿Qué dice? según qué el dice OS? presidente honorario del Club Olimpia, Gastón Olveira juega el Superclásico. Gastón Olveira, el uruguayo, estará presente en este partido, el más importante de nuestro país. Es más, acotó, Olveira tiene otro nivel como arquero. Creo que tiene un instinto para anticiparse a las jugadas que le permite sacar pelotas de gol que normalmente a otro le entraría, dijo Escabone. ¿Te da tranquilidad que Olveira sea el arquero del domingo? Sí, por favor. Suma tranquilidad. Olveira tiene que atajar el domingo. No hay otra forma. Tiene que ser Olveira el arquero titular. ¿Y por qué a ver Salah hace jugar los partidos que... Pero no estaba recuperado. No estaba recuperado Olveira. No estaba recuperado. Yo te todavía. digo, o si estaba recuperado, para puede mí- ser. para Claro, mí porque hoy en día- Facu Isfran estaba en Para el mí hoy en banco. día Versa no está a nivel. a la altura. No.
Pero está... Déjame o sea, decirte algo, Coque. consulta, tampoco Olveira no está en su mejor nivel. Obviamente, pero si tenés que elegir entre Olveira y Versa, ¿qué elegís? Olveira. Y ahí está. O sea, yo no estoy cuestionando el nivel de Olveira tampoco. Yo estoy diciendo Pero que es para un mí... partido aparte otra vez. Si se dan Obvio. cuenta, el Superclásico despierta Olveiras, Olveira, Richards, Richard, Derli, Derli, Iturbes. Todo. Cecilio puede despertar también. Es un partido aparte. Cecilio está en coma, amigo. Del coma es muy difícil de despertar. Tranquilo, tranquilo. No, Es muy fuerte lo tuyo, en serio. ¿Por qué? Y no, porque por Una lo cosa es que decís. dormido, otra cosa está en coma ya. Y sí, pero es que Cecilio, como vos mismo lo respaldás Es siempre. un plaga. Porque es un siempre plaga. Porque mete no asistencia. No juega bien, pero mete asistencia, boludo. O sea, yo no entiendo cómo de que Vos te Cecilio... o sea, lo bueno que le puedes vender, porque vos las estadísticas, el máximo asistidor de Cerro Porteño. Sí, Por la cancha no es un cierto, desastre. pero vos le ves agarrando y errando pelotas claras de gol. Impresionante lo de Cecilio. Pero, espera, yo Marco, tengo una vos teoría. sos Cecilio Lover, boludo. ¿Por Claro qué, que es. viejo? Vos sos un Cecilio Lover. ¿Por siempre, qué? siempre le tirás la buena a Cecilio. No. Siempre es Cecilio juega para el culo y Marcos, pero mete asistencia. Imagínate si está bien. No, yo solamente Cecilio, dije... Coco. No. Coco, Yo- coco, ¿Sabes coco. lo que digo? Que él dice que no se despierta porque está en el coma. Da un tele. Mirá vos. Mirá un poco. Pero te regalás, Franco. Franco, me invitás un tere. No puedo tomar un tele, carajo. Y sí, Porque eso es lo loquito que tiene el logo de otra cosa y no va a poder agarrar, pero. Remera no está bueno, pues si hay un tele. El Inter de Miami, boludo. Y sí. Dios mío, mira lo que dice. Dale. ¿Qué digo, Marcos? Marcos Quiere en sobretado. comparar un Cerro Olimpia. La rivalidad con que él se puso la remera al Inter de Miami porque es de Messi. Imagínate. Déjame. ¿F dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué F? Ok. F5. ¿Cómo hago para la entrada para el clásico? ¿Cuándo era que estaba norte? Ya se acabó, pero ¿cuánto costaba? 40, 30.000. 30, perdón. Muy buenas, chavales. Oiga, está a la gente de YouTube. Le invito que vaya avisándole a la gente que hoy haremos los regalos aquí en YouTube. La gente que está viendo en YouTube, vamos a estar regalando. Sí, Vayan conectándose, compartiendo y suscríbanse. Ya no más para poder ser ganador de las entradas. ¿Sí, Coque? Yo le digo algo, le pregunto algo al olimpista. Porque me dicen, Olveira no te da ninguna garantía tampoco. Le hago una pregunta. ¿Ustedes lo pondrían a verse en el clásico? ¿Lo pondrían a verse en el clásico? Yo te digo algo. Ojito si perdemos por errores de Versa. Y ojitos si perdés por errores, Bueno, pero amigo, por lo menos, ¿sabes qué pasa? Que a Versa lo que más... Uno, o sea, ¿sabes Lo qué que pasa? más, lo A que ver, ¿sabes más- lo que más? Lo que más de una, boludo. Olveira lo que le va a estar defendiendo si comete un error es la mochila que ya tiene cargada. ¡Claro! ¿Por qué? Porque ya jugó, disputó clásicos, ya fue campeón con Olimpia. Entonces, pues vos ahí como que ya tiene un poco más de respaldo No, por yo eso. entiendo lo que dice Coque. O sea, para mí se entiende, ¿no? Pero obviamente que a mí me gustaría Una cosa- darle una oportunidad a Versa. Pero si vos lo tenés a Olveira, el técnico, o sea, el Olimpista va a querer. Sus compañeros van a querer. Pero al final, el que quiere y el que decide es Ramón Díaz o Emiliano. A lo que yo voy, Sí. Olveira tiene más jerarquía que Versa. Sí. Claro, sabe. claro. Sí, Tampoco la totalmente. jerarquía no importa mucho. A lo que voy. A Cerro, ¿qué le pasó, por ejemplo? Voy a llevar al cancha a Cerro para hablar. en mi Bien, terreno. bien. ¿Quién era el arquero titular de Cerro Porteño? Gatito. Gatito, sí. Gatito. Perdió la titularidad porque el otro tenía un nivel estrepitosamente mucho mayor más alto. que el de él. Total. Pero entre Olveira y Versa, Olveira evidentemente es mejor, pero actualmente no es tampoco que Versa es un capo de las atajadas como lo es Alexis Martín Arias en comparación a Olveira, ¿verdad? Sí. A eso Estoy nomás. de acuerdo. Mira, es más, Eso nomás. te traigo algo y no quiero ser injusto con Versa porque ha salvado cantidad de veces a Olimpia. Pero recordemos el partido ante Ameliano. El gol que le entra a Versa, para mí tenía que hacer algo más. Y le entró Ahí- en el techo. Ahí le hubo, entró en el ahí techo. hubo unos errores
Es más, tácticos de la defensa. ¿te y también acordás? defensa. No ¿Te cuentan con acordás primer que palo. Berza hubo una jugada porque era el partido debut de Héctor David Martínez? Ajá. Y viene la pelota y Berza quiere salir rápido, quiere salir jugando. Y le da una pelota bastante con poca fuerza que el defensor de Ameliano podía aprovechar y meter un gol. O sea, si Héctor David Martínez no estaba atento a esa jugada, iba a terminar en gol, muchachos. Marcos, si la defensa no colabora, ¿qué vas a hacer? No, pero igual te entró. O sea, yo te cuento, sí, tiene responsabilidad, pero el gol entró. Primer palo y segundo, para los arqueros, sacar en esta zona, acá, arriba, hacer el manotazo Te lo hacia habla arriba, un arquero, papá. es Te está más hablando un arquero, fácil, es más fácil que una tapada en la que tenés que lanzarte. Porque era mano cambiada arriba, pum, afuera. Pero obviamente que le superó la velocidad de la Te habla pelota. un arquero de futsal, ¿eh? Claro, de futsal y de fútbol de campo. Todito tapada al arco. Marcos, Sí. estás más flaco Ojalá. que mañana. Quiero que- Mr. Remedio dice que nos dijo que mañana. Digo nomás. Ese no, vos Franco. dijiste, brother. No, pinche más, después ya Malo nomás. sos. Le dio la espalda a jugadas muy inseguro. Fue. Cierto, ahí está. Ahí está. Pero también no hay que ser injusto con Versa porque también le dio a Olimpia. Le dio mucho a Olimpia. ¿Se acuerdan cuando Versa era tu único arquero? Y, Todas las veces que le salvó a Olimpia. y le tenía a Marino, que evidentemente es peor que Versa. No, Marino tuvo un partido estrepitoso y ya se fue. A Marino lo condena al partido contra Vélez. Sí. Lo condena totalmente, lo mató. ese ¿Te acordás de ese penal que fue en delay? Que no se lanza. Sí. Ah, ¿Qué pasó? No, en serio. Pablo, él no tiene celular. Yo veo tu mensaje que le está mandando y él está usando para TikTok. Sí. mándame a mí, Pablito. A Coque mandale, no hay problema. Marino se fue a Guaraní. Qué bien, Guaraní, como ganó, será. Sí. Así se le gana a Mariano. Hay Yo árbitros lo dije. confirmados. Hay árbitros confirmados para lo que va a ser el superclásico, Voy a muchachos. adivinar. Demasiado fácil, Voy a adivinar. Claro, Romero. No, ¿qué hace No, el único. no, dale. El único. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Respetale a la oreja, viejo. El profe. ¿Por qué la oreja? Nambilo, Y Namilongo, pero trayectoria total. Y Juan Gabriel, el único que puede ser. Escucha. ¿Hace cuánto? Bueno. ¿Cuánto clásico? Juan Gabriel Benítez dirigirá el domingo el encuentro entre Olimpia y Cerro Porteño. Estará acompañado de Eduardo Cardoso, Milciades Saldívar como líneas. En el bar, Carlos Figueredo, terna mundialista en el clásico. Y sí, es lo mejor que tenemos. ¿Qué pasó, mi querido Pablo? Vení, sentate, hablanos. Claro, tenés que tener ya tu bloque, ¡Ojo! Pablo. Espera. Cambiame la música, poneme tensión, dale a pleno. A Jorge Vita tiene información. Dijo, ojo. Bueno, la Roma está en la mira de Julio Enciso. Al revés. Al revés. Julio insiste, está en la mira del error. ¿A qué? Jorge Vita, dale, te di la presentación, Jorge Vita. Vamos de vuelta. Dale, otra vez, dale, Otra vez. a pleno. Vamos. Atención con esto. Julio Enciso Otra vez. Otra vez, porque no. Ya, Ay, otra. a Coque no vaya, a Coque. Ahí está, ahora. Julio Enciso en mira de la Roma. Banco. Lo cuenta Il Mensajero Iti. Banco. Y el mensaje. Bueno, es un medio italiano, ¿verdad? Es un medio italiano que cuenta que Julio Enciso está en la mira de la Roma con un valor posible de 20 millones de euros, con una posible caída ya que termina contrato con el Brighton. Yo creo que va. Está Otra opción. Está en la plantilla del Brighton, pues ya le están ya Exactamente. haciendo salir. O sea, como así cuando tu jefe ya te está tipo poniendo Sí. más trabajo. Ya le más quitan, trabajo. le quitan. Y ya quiere que salga nomás ya. Y le pusieron el totalmente. 31. Claro. Entonces. Continúa con cuál es la otra opción. ¿Qué pasa? Que están barajando también la opción de que el Diablito Echeverry El City. del City, Claro. en caso de que con un préstamo con opción a compra. O sea, eso se está viendo también el tema. Hay que ver. ¿Qué pasa? ¿Qué de la Y está usando su celular otro amigo y no pone la música. Espera. Estaba un peleo ¿Me aquí. podés contar de vuelta esta última parte? A partir de Diablito Echeverry, porque me interesa y partimos de ese punto, hablamos de Enciso a la Roma, opinamos. Posiblemente Sí.
otra opción sea el Diablito Echeverry, donde, bueno, el Diablito Echeverry está en el City, pero parece que el City quiere darle a préstamo A la Roma. a la Roma. Y la Roma quiere comprar. Y no, la Roma quiere préstamo, con Claro, opción de pero- compra. Pero pregunto. Puede haber una ¿O opción es de compra. Julio o es Echeverry o a los dos? Exactamente, no. O es Julio es uno de los o dos. es Echeverry. Exactamente. O sea, se maneja que Julio Enciso pueda jugar por la Roma. ¿Eche Es quién? una posibilidad. Echeverry. ¿Eche quién? Echeverry. Hoy Julio Enciso, hoy ¿Quién por hoy es Julio Enciso. Echeverry? Hoy ¿Quién es hoy Echeverry por hoy, al lado de Enciso? hoy por hoy Julio No se consolidó Enciso. como jugador siquiera. Hoy por hoy Julio Enciso para mí es mejor que el Diablito Echeverry. 100%. ¿Por qué? Porque ha hecho goles en la Premier fundamentales a equipos grandes. Ha sido goleador y referente en un equipo como en el que estuvo. Brighton. En el Ipswich Town. El Brighton también jugó Claro, en el Brighton. Claro. Obviamente le marcó al City justamente. Pero yo lo único que quiero con esta información es, me gusta. Si yo fuera jugador me intentaría ir a jugar la Serie A con un equipo como la Roma. Pero lo que yo quiero es que él pueda jugar. La Roma Que juega él competencia europea. tenga minutos. Ujú. Al menos algún Europa League tiene que tener la Roma. Me voy a Porque fijar un poco. Julio Enciso hoy tiene nivel para comerse el mundo. Se recupera de esa rodilla, hermano querido, y va a salir. No, o sea que la Roma está sexto. No. Pero esto pero está la tiene- ahora actual. Roma, No. Roma juega Europa League. Por eso Europa. te dije, por lo menos alguna Europa League va a meter. Va a jugar Europa League. La Acá Roma. Ya. No, va a jugar Le este queda año. pintada, ¿eh? Yo me imagino nomás. ¿Sabes por qué? Porque le pongo la casaca jugando ahí Julio Enciso. A mí me gusta. Che, lindo le quedaría la casaca a la Sí, Roma. o sea, hacete imagen, Sí, me estoy por Franco, imaginando. tipo, y, Paraguayo en la Roma. Iván Piris. ¿Y Turbe? Y Turbo. ¿Y Turbo? ¿Y Turbo? Sí. Ahí ya un precedente. Sí. Ahí ya, gente, estuvo Iturbe y fue en algún momento el fichaje más caro de la Roma. ¿Se acuerdan el tridente FIFA? Se ha ido Dumbia, Gervinho, Iturbe, FIFA 15. Gervinho. Gervinho. Ese es como si fuera el Sterling en su momento, en la velocidad. Iván Piri se va, la rompe en el Brasileirao con el San Pablo. Jugaba Sí. un partido, después de ser Rosario San Pablo hace un partidazo. Y creo que va, ¿Saben no, de quién nos no estamos recuerdo olvidando? si va al Udinese y después a la Roma o directo a la Roma. ¿Qué nombre? ¿Saben de quién nos estamos olvidando ¿Quién? de la Roma? ¿Quién? Tony Sanabria. Tony Claro, Sanabria. Tony Sanabria. Mira, pero pasó muy desapercibido en la Roma, ¿eh? 2 años tuvo. Por eso, pero igual, no fue tan. Vamos a ver, no hizo cosas como para ser Obvio, visto. O sea, Sí, sí, no sé si me explico. Qué buenos referentes. No, sí, acá dice Marci, Iván Piri tuvo un muy buen paso por la Sí, Roma. sí, sí, Iván sí. Piri jugó muy bien en la Roma. Iván Piri fue el primer Encima le paraguayo. tocó un Brasileirao ahí medio jodido con Neymar y eso. Martín Stanley dice, ¿en serio, Pío, comparan a Enciso con Echeverry? Es la información, mi querido amigo. No, nosotros no estamos comparando, muchachos. ¿Será David Martínez juega de lateral? Dice Yo creo los que David muchachos. Martínez puede arrancar de lateral. Pero yo dije, y me mantengo que creo que va a ser Alexis Cantero, nuestro lateral izquierdo. Pero Pero no es descarto que Héctor David Martínez sea lateral. Eso vamos a hablar más adelante, porque yo quiero saber más o menos cuál será el equipo de Olimpia, cuál será el equipo de Cerro, lo que se habla hasta hoy viernes. Pero continuando con esta información que es de Julio Enciso, brother, yo necesito que Julio vaya a un grande. No sé si será Serie A, no sé si será la Roma, si será el Porto, si será el Galatasaray. Galatasaray no quiero. Vos sabés que Galatasaray está haciendo buenas cosas, ¿saben? Pero no sé, viejo. No sé. No, obvio que no pega, pero está fuerte. ahí encaminado. No, los fichajes que metió. ¿Sí? Te cuento, pues. Estaba buscando a Donnarumma recién. No, Donnarumma. mucho dinero tienen. Y están queriendo convertir otra vez. ¿Te acuerdas que Galatasaray siempre se iba a Champions en algún momento? Siempre estaba para Champions boludeando en la Europa. Con Drogba, Schneider. Tenían un buen equipo, pero... ¿Qué equipo prefieren? Tranquilo, muchachos, con nuestra escuela de fútbol ganamos a estos muertos de quinta que hace 2 años no nos ganan, dice Abel Gonza. Ya está Abel Gonza. Che, Marce, yo te escribí al privado en Instagram. No me Yo quiero que respondiste. juegue la Roma,
No, yo también. Yo quiero que juegue en la Roma. Me atrae mucho más el fútbol italiano antes que el fútbol turco. Pero, Sí. obvio yo. Pero imagínate, el Galatasaray yo creo que tiene mejor equipo que la Roma. Se gastaron, Sí. gastaron 75 palos por Osimhen. Amigo, le tienen a Osimhen, Sí. le tienen a Leroy Sané, le tienen a Nicolò Zaniolo, le tienen Leroy Sané, mira dónde terminó. Lemina, que era compañero de Aubameyang en la selección. También a Torreira, Claro. Sí. el uruguayo, está por ahí. Tenés un buen equipo, tenés Davison Sánchez, ex central del Tottenham, buen equipo tienen. Mauro Icardi, Álvaro Morata, ahí está. Pues Cardi se dedica más a pelearse en Instagram que a jugar. Sí, Bueno, pues ese es el juego mediático que me en quemaron, Argentina- me quemaron, Alex. Sí, brother, he visto. Qué maricones que son, ¿verdad? Qué plaga. Subieron, o sea, Era un impresionante, era un chiste y pasó una información. Le vamos a mandar a echar al presidente de esa institución. No sé quién sos, pero está avisado. Pero No, me subieron mal un diario, pero. Sí, vi, boludo. He Creo que visto- tenés chiquitito. Pero no era con ese chiste, el Y chiste no, no era. son unos Inventan boludos. ya. Encima Claro, claro, y ese con el bite. Pero yo demasiado estiero ya son. Es para meter una bomba y que salgan todos. el hijo de la siempre- claro, ese sí, El para hijo mear. de- Para mear como si fuera que no tiene nombre. ¿Se acuerdan del chiste que hicimos de Ingrid Noguera? Inventaron ahí otra estupideces. O sea, subieron todo mal ahí. Al pedo. Vamos ya a denunciar entre todos. Che, me encantó ayer lo que hicieron con el clip usando el audio de los perros. Ese estuvo hermoso. Y Me hay gustó. los perros tienen que De nada. mandar audio. No, en serio, estuvo excelente. Te felicito. No, te felicito acá en vivo. Así que hoy, muchachos, yo espero que la gente que nos va a mandar audio referente al clásico, que sean coherentes. Le quiero mandar mucha fuerza a mi lateral izquierdo, Blas Riveros. No, no, sí, no, no. Le sí, quiero mandar sí, mucha sí, fuerza. sí, Al momento sí, sí, debe, sí. ya está en manos de justicia argentina eso. Es que, hermano querido, a la pucha, ya otra vez, pero TikTok, viejo. ¿A quién picó? No sé, calma ahí. Sí, Bueno, vaya. están bam, 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 y nos rabita bim, 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 bim. Voy a ver ya. De lejos ya no se nota el tipo y clase de gente que... Ya, sí, coincido completamente. Vamos a escuchar en instante los audios, Audios. pero es importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque Ojalá no ya, afecte para el clásico. cuando a vos te está empezando a ir bien de vuelta, hay gente que no le gusta que le vaya bien y hay gente que se quiere aprovechar de lo bien que te está yendo. Eso es lo que está aconteciendo hoy con Blas Rivero, que ya salió hoy a hacer lo que un hombre hace, hablar a través de un comunicado y no responder directamente a personas que buscan colgarse del buen momento del jugador del Cerro Porteño. Tranquilo, King, no nos vamos a meter con nadie. Tenemos audios, a ver. Tenemos audios, escuchemos, por favor, 0986 1521 80. Pero muchachos, ¿qué tal? Ahí está. Ojalá y el domingo sea una fiesta para hacerlo, ganemos el clásico y sea una fiesta. Y si ganamos no va a haber más nadie que nos pare. ¿Y qué estaban haciendo ustedes un día como hoy, hace 21 años, en la tragedia del Guadolaño? Cambia el tema, amigo. No, yo era una Están criatura... viendo Versus. Eso no me le quiero decir. gran mi plan, querido no te Saka. embosas Y acá. nos manda audio a nosotros. Nada, no está haciendo. Yo era una criatura, ni me recuerdo. Yo también, yo estaba- era muy recuerdo pequeño. perfectamente. Yo tenía 2 años, hermano. La verdad, no, Yo tenía no 3. recuerdo. Yo No tenía quiero mentir a la 8. gente ni nada y tirando falsas. Tenía 8 o 9 años. ¿Sí? Sí. ¿Y te recordás perfectamente? Perfectamente me acuerdo. ¿Dónde estaba? ¿Ciudad del En Este? Ciudad del Este. Sí. Me acababa de mudar de a Ciudad del Este. Y recuerdo que yo estaba en mi sala con la tele. Y recuerdo perfectamente las noticias. Se habló toda la semana de eso. Qué chavalza. Y fue increíble. Fue realmente... Es que realmente hay relatos y relatos. Un suceso muy loco. Relatos No, me y da cosa. relates, No, no, relatos y es muy relatos que fuerte. son Ver desgarradores. Es que había cobertura en vivo y era muy loco. Ya es muy Muchas fuerte. gracias, Junior Paredes. ¡Qué grande Junior, papá! ¡Sos grande, grande Junior, papá! Grande, grande, grande. Tenemos más audios, escuchémoslo, por favor. Hola muchachos de Pasión, ¿cómo Hola, andan? querido, ¿cómo te Saludos va? a todos en la mesa ahí. Servicio, Sí, servicio. creo que primero un abrazo, un guiado muy tranquilo, muy relax para esperando este mal llamado clásico. Uno de los 3 clásicos, porque todos quieren jugar clásico contra nosotros, no. Entre ellos no hay, pero bueno. Llegó pues sí para dejarle ganar a los cerritas este domingo.
No. O sea, más de 1200 días ya es mucho. A mí ya me da penita, ya, pobrecito, boludo. En cualquier momento van a quemar su estadio o algo así. Y sí, porque esa vez que nos ganaron encima fue porque pusimos juveniles, o si no, ya iban a ser 1500, 2000 días ya. Y bueno, gracias a Dios elegí bien. Soy olimpista, el club más grande de este país. Saludos, Franquito. Las malas decisiones te llevaron a esto, viejo. Así que bancátela, loco. ¿Quién es este ridículo, la gran puta? Obvio que es servicio. Yo quiero decir algo, ¿eh? ¿Vos sabés Servicio, que- morite. Vos sabés... Te deseo la muerte así, la más No, dolorosa que puedas tener. tranquilo, tranquilo. van a bajar de todos lados. Sí, Pero- sí, después acá no, cosa, No, no, odio, no, no, quilombo. no. La muerte moral, no física. No. Bueno, vos sabés que hay una cuenta en Twitter que se llama Cerro no le gana a Olimpia y Ese sos cuenta todos los días desde hace casi 3 años, desde hace 3 años, las horas y los días que Cerro no le gana a Olimpia. Y después vos vas a decir que hay un clip que dice que el cerrista siempre está pendiente de lo Olimpia. Imagínate. ¿Es cierto? Y no, al revés también. No, Y- pues este es un contador nomás, Franquito. Este es Es un lo contador Está nomás. pendiente. Pero es que obviamente No, el pues es un cerrista se va a contador burlar que hay de- que tener en cuenta también. Evidentemente el cerrista se va a burlar de cuando a Olimpia le va mal y el olimpista se va a burlar de que el cerrista le va mal. Y no hay ese de que ustedes lo viven de que a nosotros no vaya mal, yo nomás vivo cuando a usted le va bien. Es una estupidez. Mira, acá dice, hace 26.478 horas. Hace 1.167 días. Es tristísimo. Una vergüenza. Juan José. Ojalá le siga Juan José. No hay seguidos. A ver quién le sigue. Y bueno, son estadísticas. Y sí, Son claro que es estadísticas. mucho, chat. Igualmente es una vergüenza hacerlo. Pero, espera un poco. Ahora hay que romper la racha. Espera. Y por eso, ¿por qué tira ese audio diciendo, ¿qué tal si le regalamos nomás este clásico, Coque? Salió Paraguas. Hablando de la racha, No. hablando de estadísticas. Consulta, el olimpista está... Se abrió el paraguas Tengo una para el pregunta. domingo. ¿El olimpista está igual de confiado que siempre? ¿O ven que Yo es te voy a decir diferente algo, este el clásico? olimpista nunca está confiado antes de un clásico. ¿Gana nomás? ¿O empatan? Sí. Yo como olimpista te digo que yo antes de los clásicos nunca estoy confiado. Puede pasar lo que sea. Y gracias a Dios hace 3 años no conozco lo que es la calle de derrota. Ojalá no sea este fin de semana así. Dice, se rompe la racha de clásicos para Olimpia, desafortunadamente, y si no es ahora, Cerro no le gana nunca más, dice Martín Stanley en YouTube. Así decimos hace 2 años. Lamentablemente. Pero bueno, ahora es el momento de... Si Cerro sale a ganar la Olimpia, yo creo que ya no hay más nada. Cerro sale campeón. ¿Qué? No, y sí. Y así Cerro va. que si le ganaba a Olimpia como un campeonato. No, y si le ganaba a Olimpia es como que ya te quitaste la espina más grande que tenías. La de los clásicos. No, la espina más grande que tiene Cerro es no ganar títulos, Franco. Y La no segunda ganamos títulos No y no- podés vos agarrar No, y pero anteponer escúchame. un Pero equipo, un pero yo no te clásico interrumpí. antes que la Está, Copa. papá, Escuchame. es que Olimpia al techo. Escúchame. Ven cómo llegan hacia su lado. Qué pesado. Una vez que te saques las espinas de no ganar el clásico, de perder puntos boludos, como lo estamos haciendo y como queremos seguir haciendo, Sí. inevitablemente puedes salir campeón. Es sacarte nomás los fantasmas que siempre tenés de pechear partidos, que no lo estamos haciendo, estamos increíblemente sacando adelante los partidos y de ganar el clásico. Eso nomás. Mopio Coque, dice Fede ¿Qué preferís, Franco. Franco? ¿Ganar el clásico 10-0 o ser campeón? No, hace re falta título, hermano. Ganamos 2-0 nomás, tranquilo. No quiero 10, 2 nomás. Amigo, 10 es una goleada. No, y un 2-0 y campeones. Hay datos de eso. Hay datos de eso. En la mayor goleada del clásico. ¿Fue Olimpia o fue de Cerro? De Cerro De fue. Cerro. Fue el ciclón de Barrio Cerro fue Obrero. 8-2. 8-2. 8-2 fue Cerro. Olimpia fue 10-1. ¡Ay, juepucha! Ese dato no está tan corroborado. El de Cerro El de está Olimpia chequeado. El de Olimpia no está El de chequeado. Olimpia no está chequeado, pero ya. Fuente de Twitter, Nicolo Olimpista. Nicolo Olimpista, ODD 1992. Sí. Va a sacar un Twitter que dice
que Olimpia ganó 10-1. Señoras y señores, se preparen, por favor. Fuente de los deseos. Fuente Shopping. Va a salir ahora en breve. Tenemos más audio, amigo. A ver. Tiremos los audios mientras Coque va buscando la estadística. Coque, ¿y qué vas a hacer si Olveira tampoco no es el mismo Olveira del año pasado, del 2022 tampoco, ni de 2023? Olveira ahora está más gol a que Marco jugando Exacto. fútbol con los perros. Soy muy bueno en el ¿Qué vamos a hacer? Si es que Olveira no está bien, tiene que jugar Versa. Hay que darle la confianza. Ahí vamos a ver también su capacidad, si es un buen arquero o no. Y nada. Pero tranqui, vamos a ganar. Hace 2 años no nos ganan estos muertos. La fuente de Coque es el churero, dice Junior Paredes. Obvio que hubo 10-1. Pregúntenos más a Gaspar Aníbal Noguera, dice Comanda. Muy tortilla viniste hoy de Tobateño, dice Ariel Cor. Oima. Coque, Cerro sale campeón si gana el clásico. Pregunta Isaías SP. ¿No? Mira, lo que te voy a mostrar salió en un diario en nuestro país. Diario. A ver, confirmame el diario. Confirmame el diario, nombre del diario. Si no me vas a decir después. Se llamaba El Diario. Ah, el diario no se llama. Aquel día que Olimpia le ganó al Ciclón 10-1, que fue en 1916, y Olimpia salió campeón. Olimpia ganó 10-1. Fue campeón. ¿Qué año? 1916. 1916. ¿Y el de Cerro, Pablo, me puedes tirar el dato? Franco. Mostrar también acá. Estoy transfiriendo la plata, ¿verdad? No, acá dice, el de Cerro es en 1937, Sí. 8-1. 8-1. Ok. Coque recién había nacido, hay que creerle, dice. Amistoso fue, dice Fede. El fútbol paraguayo se profesionalizó en la temporada 1935. La Paraguayan Full Association no era una liga profesional y se creó en 1906. Ah, entonces la goleada de Olimpia. Fue en la LPF. Ok. Es diferente. No era. Para gusto color igual. Cada uno va a sacar su dato después para Claro. sacarse la Hay sota que mala. sacarla. Ya ves. Claro, y eso es lo lindo. Es lo lindo. Yo no. Demasiado ya están en el pasado. Muy guaranilla es esto, yo dice estoy haciendo, RKT. yo estoy haciendo transferencia, los perros tengo que En el jugar. amateurismo. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué te pasó? Estaba haciendo transferencia. Vos sabés que yo juego Exa, ahora voy a jugar. ¿Verdad? Con el Fue amistoso. interview. No, con mi compañero de colegio, de mi último colegio, con el que más estuve, pero somos pocos. Se llama el CAS. Pero mi Exa así, chiquitísimo, boludo. Pero pega. No me gusta tanto, pero... yendo a alentar, papá. Juega. No pasa eso. No sé, vamos a ver. No, los perros más. Y somos muy pocos, así que habilitamos un equipo nuevo y se creó un nuevo reglamento. ¿Cuál en es? los cuales los profesores pueden jugar el Exa. ¡Ah, no! Y hagamos, pues nosotros somos 5 nomás por ahí, Sí. que jugamos al fútbol, y armamos un equipo con nuestros profesores que nos odiaban cuando éramos más chicos. Ya toditos estamos en un grupo de WhatsApp con el profe de educación física, con el director, con tal otro, y vamos a jugar fútbol con ellos, guau, en Profe Fútbol Club. Épico. Imagínate, no tenemos gente, pero es buenísimo, bro. Quiero ver qué va a pasar. Ay, Marco, ¿juega solo para las chicas? No, solamente para una. No es decir macana, Marce. ¿Qué? No me respondiste todavía en Instagram, viejo. Necesito tu número de celular, amigo. Franco, directo al tobillo del profesor de matemática. no, son mi compañero, boludo. Son mi compañero de equipo, no es que Sí. son equipos ajenos, son mis compañeros de El equipo. decano dice 10-1, pero en el amateurismo salió campeón. Ok, dice. Marcos Lorito, te respondí con de tóxico. Dice la muchacha. A ver qué dice YouTube, porque hoy quiero leerle a todo el mundo. Fue amistoso. Dice. Che, ¿a qué hora damos el...? Las entradas. Sí, 47 A la ya. pucha, qué rápido pasó el. Pasa rápido. Pasa que nos divertimos mucho hablando. Hablamos mucho, Hablamos opinamos. mucho. No es, Claro. no es solo información. Te quiero mucho, Franco. Epa. ¿Por qué? Te quiero mucho. Pero hoy qué día A de qué? vos también, Marquito, te quiero Yo mucho. también te quiero mucho. Pero hoy un día Al especial chat para... también le quiero mucho. Feliz día, boludo. Día de la novia. ¿Qué? Oye, el día de la novia. Mira, corico, que una vez si fuerte se puede dar un retado. Yo qué sé.
¿Cómo que tenés novia, viejo? Y sí, pa' amigo, pero yo nunca festejé el día de la novia. Feliz día, Olimpia. Este fin de semana. Puta, hace 3 años no me cogí, Así emocionado estoy. Si no gana Cerro, ¿qué es lo que yo voy a hacer, boludo? ¿En dónde es lo que me voy a esconder? Si no gana Cerro, ¿en qué agujero me voy a meter, boludo? ¿En qué puente voy a estar? ¿Dónde me va a aparecer? Y después todo lo que yo digo, boludo. ¿Dónde voy a esconderme? Me voy a tener que ir del país, men. Me voy a tener que ir de la ciudad. Me voy a hacer tu valle, no sé. Pasión Autos Context. Dale, Pasión Autos Context. ¿Qué pasó? Y Coque dijo, hace 3 años no me cogí. Digo, ¿Qué? bobazo. No, claro que no. ¿Qué? No, nada que ver. ¿Qué? ¿En serio digo eso? No, nada. Nadie escuchó. Sí, digo. No, Si ¿verdad? ganamos el clásico una semana, no aparezco, dice. No, yo también, boludo. Bolívar te dice feliz día, Franco. La última Si vez no le dijimos, ganamos más salimos la pasada. en el agujero que está hace 4 años. Si no ganamos el clásico, una semana no aparezco. Él dice en Freddy serio Román. dijo Ay, hace... Franquito, él en hacelo, serio- limpia, perdón, hacelo. Dice. Él en serio dijo hace 3 años no me... Sí. Lo dijo, o sea, tipo con tanta tranquilidad. No, como- yo no con dije eso, naturalidad boludo. lo dijo. No, no dije yo eso, men. ¿Qué dijiste entonces hace 3 años? Que hace 3 años no ganas. Chao a toda la gente que está en Twitch, que está en TikTok, Ay, que está en ay, X. Les invito a todos los que quieran ir a YouTube. Vayan ya a YouTube porque vamos a estar regalando las entradas del Superclásico del fútbol paraguayo. A la pucha, mándame por favor, llámale rápidamente a la jefa. Jefa, te pido por favor porque no me dijo cuánto tenemos. Te estoy yo- yo te estoy yendo- Claro. Yo todo su número, que le llame Cuben. ¿Qué pasa? Que me diga cuánto tenemos para poder regalarle Este es a la demasiado gente. quiero mostrar. No, esperana, que nos diga qué hora. Y ahora la hora. Ay, le estoy llamando. Pero acá, este no me lo que no me responde. Y ese Pero él tiene, que hacer, Ahora- él tiene que hacer el pase al otro lado, wow. Y él tiene que mandar este al otro y que el otro acepte y ahí recién... Por eso es lo que yo quiero repasar ya en breve. Lo de YouTube se la co. Yo ya quiero subir ya el ficha. Está en vivo, Kiara. Hola, Kiara, ¿estás en vivo? Mentira, ¿estoy? Sí. Saludale al chat primero que nada. Ella es la jefa, Hola, chat, jefa. ¿qué Ella tal? es la jefa, les cuento, chat. ¿Cómo van a estar pidiendo IG, chat? IG, dice Qué Qué Kiara. mal educados que son. Puedes preguntarles cuántos pares de entradas tenemos. ¿Cuántos pares de entradas tenemos? Para 5 regalar? pares. 5 pares. O sea, 10. 5 pares para el clásico. ¿Para 10 Olimpia o para- en total. Perdón. Sector Olimpia. Sector Olimpia. Así es. Ok. Perfecto, Correcto. perfecto. Listo. Gracias, Perfecto, Kiara. Muchas gracias, Kiara. A ustedes, chicos. ¿Cómo suerte. está en IG? Pregunta el Nos vemos chat. en el vivo. No deja pues mal educado con la compañía de trabajo. Ella con mi jefa. Y peor, otra vez Y debatir. para el chat, estoy gestionando. No, pero eso que ya. Él no entiende de límite y no entiende de. Estoy gestionando para el chat. Es que Malo hay sos. niveles. Tu jefe pues está acá y vos estás acá y vos no podés hacer esos chistes, si no. Pues, ¿Qué? Yo, por ejemplo, hay una figura. jefística. ¿O no? Jejejejejejeje. Físima. Full. G de mi sugar. ¿Y G? No tiene. No es tiene, sugar, tiene boludo. una grande, Tiene mi edad, boludo. ¿Cuántos años tenemos? 23. Ah, La pucha coque, viejo. Hace 10 años no conocemos, rey. 4. Bueno. ¿Qué hora es? Y 49. Doble cuadrado. ¡Vamos todos a YouTube! ¡Vamos todos a YouTube! ¡Todos a YouTube! Migramos. Hay que llenar YouTube. Migramos todos. Ahora hay 25. ¡Pagate! Todos a YouTube ahora, dale. Las entradas se van a ir. Vamos sumándonos a YouTube. Bien, vamos chat. Todos migren a YouTube. Todos. Si no estamos más de 100 personas, no hacemos el regalo. Paso el link a los muchachos de Twitch, ¿eh? Bien. Para que puedan unirse. Hola, Emanuel Portillo. Hasta que Ahí ahora el va. stream, hasta la 1 shitposting. 617 mi último, dice. Las camisetas mañana. Mañana las camisetas. Mañana es la camiseta, muchachos. Bien, Venga, 29 ahora. Vamos venga, todos, venga, todos. Vengan. Sector prefe creo que es, ¿eh? Preferencia. Sí, yo creo Nosotros que no sí. regalamos. Yo sé que... No. Nosotros somos chetos. Nosotros somos chetados, No viejo. como los otros que regalan grade.
No, no es así. A ustedes le digo. ¿Por qué ya no hasta las 14? Porque hay sorpresas. Se vienen sorpresas. Se vienen muy grandes, sorpresitas. muchachos. Estamos esperando más lo que para mostrar la sorpresa, pero no nos estamos Ahora tenemos el ok y van a ver una sorpresa que va a romper Van a ver en nuestras redes. Internet rompe. Es hoy. más, va a salir en todos nuestros perfiles. Tenemos que poner. Hay que La hacer verdad, collab. ok. No, él no va a aceptar. Él no va a aceptar. Y vos menos. ¿Qué es lo que decís? Vos Yo sos, voy a aceptar. vos sos de esa persona. No. pero si vos yo sos, di- espera. Pero si yo Vos digo sos de esas ahora- personas que vos ponés collab, agarra, acepta collab y después, si el video no explota, ¡pim! Saca. No. Ah. Podés mirar todo. No. boludo. Hay videos que no explotaron y están en mi perfil. Yo no suelo aceptar con Laugh ni subir cosas a mi historia, pues yo me hago el misterioso nomás. Pues yo me ando así en el under ahora. Me hace Dice, lugar se donde- vienen cositas, sí, Me hace señores. lugar donde las se van, toman y pintan y eso, vos, ¿entendés? ¿Qué hora hoy en la Cualquier noche? cosa, vos. No, no hay nada en la noche hoy. Hoy no, el lunes. Ey. Y hoy se van a entrar igual, bro. Pero nos Bueno. enteran con quién. Bienvenido, Seba Poti Romy. Dice. No. Es que, No, no. muchachos, ustedes no se esperan. No. En serio, no se esperan. No Así van a que creer. guardamos el secreto, la verdad. Es increíble, amigo. Es increíble. Out of Twitch, context. lo de Twitch, ¿por qué no están en YouTube? Vengan a YouTube. Vayan muchachos. a YouTube. Vayan todos a YouTube. Dale. sí, no, van a están llevar 76. Están 76. No, Tiene pero que. pues, hay gente que está en doble, los dos al mismo tiempo. Ah, bueno. Están en la compu. Todos a YouTube. Hay que migrar a YouTube. O sea, tenemos que ir a YouTube, sorteamos y pagan lo que quieran. Regalamos. Regalamos. Porque el otro es potente. Bienvenidos a Paga Pasión, dice. TV de aire. No, tenemos TV de aire todos los martes. Ya estamos. Bien, Belén Alonso. Salame, dice Fede. Vamos. ¿Quién es la nueva olimpista de pasión? Pásame ese por favor, te pido. Genduina hoy. No pretendamos más hasta el día. Para mí que vamos a esperar más hasta que... Sí, pesado este TikTok Live. Viene Sebas, otro cerrito. No, muchachos. Yo soy un Abran su exjugador, cabeza, dicen. abran su cabeza, piensen en... Piensen. No, Piensen. piensen nomás. Piensen nomás. Esa es la realidad. Piensen. Bueno, ¿qué tienen Bueno. que poner para ganar, eh? Tienen que poner Pasión hashtag Superclásico. Pasión Clásico. Hashtag Pasión Clásico. La gente en YouTube, muchachos. Bienvenida Patti Aurue. Hashtag Pasión Clásico. Hashtag Pasión Clásico. Ahí están saliendo en pantalla. Pasión Clásico. Pasión Clásico ya ahora mismo. Hashtag Pasión Clásico. Dale. Que venga la madrina. No. No. Hashtag Pasión Clásico. Dale. Todos. Se viene el primero. A ver, Benja, ¿tenés el puntero? Eso. Y dale pues clic nomás, dale para probar qué tal estamos. Ay, cuepete. ¿Qué? Al logo te digo. Ay, bueno, se entiende. ¿Se entiende? Dale. Ay, bueno, Bueno, vamos. pero se va a mover igual. Eso es lo Y que tiene que hacer esto nomás. Sí, tiene que hacer esto nomás. Ok. Vamos con el primer par de entradas. A los ganadores les digo, escriban al DM de Pasión de Instagram. A los ganadores. Mandándome solamente su... No, yo le voy a pedir después, porque después me van a pedir 200, me van a mandar y... Bueno, hashtag Pasión Clásico. Hashtag Pasión Clásico. Dale. A la cuenta de... Primer par de entrada para ir a Ciudad del Este. 3, 2, 1. ¿Quién va, Benja? ¿Quién es? Martín Stanley. Primer ganador. Voy a anotar su nombre para que después los perros no me jodan. Martín Stanley. Pongan hashtag Pasión Clásico los perros, ¿eh? Hashtag Pasión Clásico. Martín Stanley. Primer ganador. Ganadores. Vayan. Martín Stanley. Sí. Vamos con el segundo. Segundo ganador. Segundo, va al DM. Martín, escribinos al DM. Vamos con el segundo.
3, 2, 1. A ver, ¿quién va? Belén Alfonso. Belén Alfonso, ganadora del segundo par de entradas. Dale, hashtag Pasión Clásico. Vamos con el tercer par de entradas. En Ciara 3. María Calabró, ¿no? ¿Qué digo? Hashtag Pasión Clásico. A la cuenta de 3. 2. 1. A ver, ¿quién se lleva? ¿Quién se lleva? Fede. Nos quedan 2 pares. 2 pares más, muchachos, ¿eh? 2 pares más. 2 pares más y sigan. Dale los Hashtag muchachos. Pasión Clásico. Cocinado todo, dice. No, Y está bueno, cocinado. dice Fede. Fede se va, ¿eh? Sí. Se va a Ciudad del Este, FedEx. Vamos a la cuenta de 3. 2. 1. A ver. Cumandá CDE. Cumandá CDE, justamente. Qué grande Cumandá CDE, carajo. Aguante Ciudad del Este y toda su gente CDO. Cumandá. Nos queda el último. El último Avisen a sus amigos, a su hermana, a su tío, a su primo, a todos que se va el último par. Se está acabando, nada más y nada menos. Ponga el hashtag Pasión Clásico. Esto se va acabando. 12:57 puntualmente. Decile a tu mamá que comente. Decile a tu tía. Vayan conectándose. Que esto se va a la cuenta de 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Espera un ratito. A los de Twitch les dije que vayan a YouTube. Dale, vayan todos. Dale. Vayan todos. La última. Bueno, vamos. ¡Conectate ya! ¡Ahora sí! 10. 9, 8. 7, 6. 5. 4. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? 10. 9, 8, 7. 6, 5. 4, 3. 2, 2 y medio. 1. Ya. Dale. ¿Quién? Marce. 17, 12. Felicidades a todos los ganadores. Y les digo a ustedes que si no ganaron las entradas, van a compartir con nosotros el clásico. Y otra cosa, vayan todos a comentar hashtag Pasión Cerro, hashtag Pasión Olimpia, en la publicación, porque en la publicación de Pasión Estudio, que estamos regalando remeras autografiadas de Camisetas. Cerro Porteño, camisetas de Olimpia, camiseta autografiada de Cerro, camiseta autografiada de Olimpia, el plantel actual, nada más y nada menos. Todos vayan a la publicación y bueno, vayan. Los que explote. ganadores escriban al DM de Pasión Estudio. Sí, señor, ahí vamos a estar Para poder hablando. Bueno, señores, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Chau. Nos vemos el domingo. El domingo tenemos Superclásico del fútbol paraguayo. Reacción completa desde aquí. Chau.